La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad aquella tarde. Las calles brillaban con reflejos de luces que parecían danzar en los charcos, mientras los relámpagos iluminaban de forma intermitente los edificios altos y silenciosos. Ese día lluvioso, una mujer humilde llamada Clara entró a la mansión más imponente del barrio financiero sin saber que su vida cambiaría para siempre. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba el bolso desgastado contra su pecho. No podía imaginar que, en pocas horas, su existencia se vería atrapada en un juego de poder, celos y secretos familiares. Clara tenía 25 años, cabello castaño oscuro recogido en una coleta sencilla, ojos grandes y atentos que reflejaban una mezcla de nerviosismo y determinación. Había crecido en un pequeño pueblo, rodeada de campos y ríos, aprendiendo desde muy joven a trabajar duro para ayudar a su familia. Su madre le había enseñado a ser amable incluso frente a la injusticia, y su padre, con manos callosas y sonrisa franca, le había inculcado la importancia de la dignidad. Todo eso la acompañaba mientras ahora caminaba por el largo corredor de mármol, rumbo a la sala principal, donde la esperaban el señor Alejandro Duarte, un millonario con fama de arrogante, y su esposa, Isabel, elegante y distante, cuyos ojos parecían medir a Clara de arriba a abajo con desdén silencioso. La mansión respiraba lujo en cada rincón, lámparas de cristal colgaban del techo alto, reflejando la luz de los candelabros, los muebles eran de madera fina y tapizados en terciopelo, y cuadros de paisajes europeos adornaban las paredes. Pero Clara no miraba los lujos, sus ojos buscaban la humanidad detrás de las caras imperturbables. Sabía que cada gesto, cada palabra, podía ser una prueba. Alejandro la observaba con una sonrisa calculada. No era la primera vez que traía a alguien nuevo a la casa con fines poco nobles. Su intención era clara: provocar a Isabel, hacer que la esposa sintiera celos y humillación, y al mismo tiempo poner a prueba la paciencia de la joven que ahora tenía delante. Isabel, por su parte, permanecía erguida, impecable en su vestido de seda azul marino, con el cabello perfectamente peinado, y un ligero gesto de desdén que indicaba que no estaba dispuesta a ceder ni un milímetro ante la intrusa. «Bienvenida, Clara», dijo Alejandro con voz profunda y segura. «Espero que estés lista para trabajar en nuestra casa». Clara asintió con una mezcla de respeto y ansiedad. Su corazón latía acelerado, consciente de que cada movimiento sería observado. «Gracias, señor Duarte. Estoy lista para cumplir con todas mis responsabilidades». Isabel alzó una ceja, evaluando cada palabra, cada respiración. «Espero que sepas cuidar bien a mi hijo», dijo con tono frío, mientras su mirada parecía atravesarla. Clara sintió un escalofrío, pero recordó las palabras de su madre: «Mantén la calma, sé firme y nunca pierdas tu dignidad». El niño, Santiago, de 6 años, jugaba en la sala con un tren de madera. Sus rizos dorados brillaban bajo la luz de los candelabros, y sus risas se mezclaban con el sonido de la lluvia. Clara se acercó lentamente, intentando una sonrisa que transmitiera calidez. «Hola, Santiago. ¿Quieres que te ayude a armar tu tren?». El pequeño la miró con curiosidad, desconfiado al principio, pero pronto aceptó su compañía. Mientras colocaban las vías y los vagones juntos, Alejandro observaba desde la distancia, con una satisfacción sutil. Sabía que esa interacción despertaría algo en Isabel, el sentimiento incómodo de que alguien más podía ocupar un espacio emocional que él mismo había manipulado. «¿Y tú, querida audiencia?». Se escucharía la voz narrativa en un momento futuro. ¿Alguna vez han sentido que alguien nuevo en su vida parecía demasiado perfecto para ser simplemente amable? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde dónde me estás viendo. Clara continuaba interactuando con Santiago, pero no podía evitar notar las miradas de Isabel, cargadas de juicio silencioso. Cada sonrisa de la pequeña baba era evaluada como si fuera un examen, y cada gesto de Alejandro estaba calculado para aumentar la tensión. La escena era una coreografía de poder y sutileza, una prueba de resistencia emocional para todos los presentes. Mientras tanto, en el despacho del señor Duarte, los planes se tejían con precisión. Alejandro había planeado esa situación durante semanas. Contratar a Clara no era una simple decisión de empleo, era un movimiento estratégico. Quería ver cómo Isabel reaccionaría al verme simpatía entre la esposa y la joven trabajadora. Era un juego que podía volverse peligroso, pero él confiaba en su control absoluto. Sin embargo, lo que Alejandro no podía prever era la fuerza de carácter de Clara, ni la conexión instantánea que formaría con Santiago, un vínculo que se volvería crucial en los días por venir. Ese primer encuentro,
lleno de tensión, marcaba el inicio de una historia. Clara pronto comenzó a adaptarse a la rutina de la mansión, cada día descubriendo algo nuevo sobre aquel mundo de lujo y normas estrictas. La mansión estaba dividida en alas, cada una con su propio ambiente, la sala de juegos con luces cálidas y juguetes caros, la biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, y la cocina, donde los chefs trabajaban con precisión casi militar. Todo parecía hermoso, pero la perfección superficial ocultaba tensiones y secretos familiares. Alejandro Duarte era un hombre imponente, de casi 40 años, siempre vestido con trajes hechos a medida que resaltaban su porte elegante y su autoridad natural. Su rostro era atractivo, con mandíbula marcada y ojos oscuros que parecían evaluar constantemente a quienes lo rodeaban. Sin embargo, detrás de esa apariencia de seguridad, había un deseo de control y manipulación que a veces cruzaba los límites de lo moral. Su relación con Isabel estaba marcada por una combinación de afecto y distancia, y su ego no toleraba sentir que alguien más podía acercarse emocionalmente a su familia sin su permiso. Isabel, por su parte, representaba la elegancia fría y calculadora. Sus vestidos caros y su peinado impecable no solo eran una declaración de estatus, sino también un escudo que protegía su vulnerabilidad. Había conocido la pobreza en su juventud, pero nunca había revelado esa historia a nadie fuera de su familia. Esa parte de su vida era un secreto cuidadosamente guardado, que la hacía sentir orgullosa y, al mismo tiempo, insegura de ser juzgada. Cada gesto de Clara, cada sonrisa espontánea hacia Santiago, despertaba en ella un conflicto interno, admiración mezclada con celos. Santiago, el hijo del matrimonio, era un niño curioso y lleno de energía. Sus ojos dorados brillaban con inteligencia y sensibilidad, y su pequeño cuerpo se movía con la rapidez de quien todavía no conoce los límites del mundo adulto. Para él, Clara no era solo una cuidadora, era una amiga, alguien que escuchaba sus secretos y compartía sus juegos sin imponer reglas rígidas ni expectativas exageradas. La conexión entre ellos crecía día tras día, y el niño comenzaba a depender de su presencia para sentirse seguro y amado. Un día, mientras Alejandro organizaba una cena privada con algunos socios importantes, Isabel aprovechó para observar cómo Clara interactuaba con Santiago. Desde la cocina, escuchaba risas y pequeñas conversaciones, intentando mantener la compostura, aunque no podía evitar que un nudo se formara en su estómago. Cada risa del niño junto a la joven le recordaba que su mundo perfecto tenía grietas, y que la verdadera calidez humana no podía comprarse con dinero. Clara, dijo Santiago, corriendo hacia ella con un juguete en la mano, mira lo que construimos juntos. Clara sonrió, genuina y cálida. ¡Qué increíble, Santiago! Mira cómo encajan estos vagones. Ese tipo de momentos comenzaban a desconcertar a Isabel, quien, por primera vez, sentía que la presencia de Clara no era simplemente una amenaza pasajera, sino algo que realmente podía influir en su hijo y, por extensión, en toda la dinámica familiar. La tensión se hacía más palpable cada día, y Alejandro lo notaba, disfrutando silenciosamente del efecto de su juego manipulador. La rutina de Clara no solo incluía juegos y cuidado del niño. También debía encargarse de ayudar en la organización de la casa, supervisar algunas actividades del personal y atender a las visitas, todo mientras navegaba entre las sutiles humillaciones y comentarios sarcásticos que Isabel, a veces, el mismo Alejandro le lanzaban. Por ejemplo, cuando Alejandro mencionaba su procedencia humilde durante la cena, lo hacía con un tono que podía pasar desapercibido para algunos, pero que Clara sentía como un pequeño pinchazo en su dignidad. «Recuerda, Clara, que aquí no todos vienen de un lugar como tú», comentó Alejandro un día, con una sonrisa que intentaba ser amigable pero cargada de condescendencia. Clara simplemente asintió, conteniendo la rabia y recordando sus valores. «Entiendo, señor Duarte. Estoy aquí para aprender y ayudar en lo que sea necesario». Mientras tanto, Isabel comenzaba a sentir una mezcla de curiosidad y miedo. No podía admitirlo, pero la honestidad, humildad y paciencia de Clara contrastaban con su propia vida construida sobre apariencia y orgullo. Cada interacción con la joven le dejaba una sensación incómoda, como si algo dentro de ella estuviera siendo cuestionado. El contraste entre mundos no podía ser más evidente. Clara, con su ropa sencilla, zapatos modestos y sonrisa genuina, frente a Isabel, siempre impecable, rodeada de lujo, perfección y expectativa social. Cada día, la diferencia se hacía más notoria, y los espectadores podían percibir la tensión silenciosa que crecía en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra no dicha. Un día, mientras Clara ayudaba a Santiago a preparar un proyecto de arte, Isabel se acercó sin hacer ruido y observó.
Podía oír la risa del niño y ver cómo la babá lo alentaba con paciencia. Muy bien, Santiago, dibuja con confianza. Tus ideas son geniales. Isabel sintió un pinchazo en su corazón. Por primera vez, se preguntó si su rigidez y orgullo la habían alejado de la alegría de ser madre, de la simplicidad de disfrutar la inocencia de un niño. Se dio cuenta de que, aunque tenía todo en apariencia, le faltaba lo que Clara ofrecía naturalmente, empatía y calidez. ¿Qué harías tú en esta situación? Se insertaría la voz narrativa en un momento de interacción con la audiencia. ¿Dejarías que alguien tan diferente se acercara a tu familia o sentirías celos como Isabel? Escríbelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Poco a poco, los pequeños momentos de cercanía entre Clara y Santiago se convirtieron en el corazón de la historia. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, dentro de la mansión se tejía una red de emociones complejas, celos, admiración, orgullo y ternura. Cada día era un paso más en un camino que llevaría a todos los personajes a enfrentar sus propios límites, miedos y, eventualmente, secretos ocultos que cambiarían sus vidas para siempre. Los días pasaban y la relación entre Clara, Santiago y la familia Duarte se volvía más compleja. Cada interacción estaba cargada de emociones contenidas, de miradas que hablaban más que las palabras, de silencios que decían todo. Alejandro seguía observando cada movimiento, calculando su próximo paso, mientras Isabel luchaba con sentimientos contradictorios que no podía expresar abiertamente. Una tarde, mientras Clara ayudaba a Santiago a preparar la merienda, Alejandro entró en la cocina con su habitual porte arrogante. Llevaba un traje gris oscuro, corbata perfectamente ajustada y una sonrisa que intentaba parecer casual, pero que claramente ocultaba intención. Clara, dijo, con voz pausada, me alegra ver que Santiago disfruta de tu compañía. Aunque, debo admitir, algunas personas podrían sentirse incómodas con tanta cercanía. Clara levantó la mirada, calmada pero firme. Mi único objetivo es cuidar de él, señor Duarte. Nada más. Isabel, que entraba detrás de él, no pudo evitar intervenir, con un tono cargado de tensión. Clara, no olvides que aquí seguimos reglas y límites. No queremos que nada se salga de lugar. Clara asintió respetuosamente, pero su mirada firme dejaba claro que no se intimidaba fácilmente. Por dentro, sentía un fuego de determinación. Sabía que su papel no era competir ni provocar, sino proteger y guiar al niño con afecto genuino. Santiago, consciente de la incomodidad entre los adultos, se acercó y abrazó a Clara. No importa lo que digan los adultos, Clara. Tú eres la mejor. La sonrisa del niño iluminó la habitación, y aunque Isabel trató de mantener la compostura, su corazón no pudo evitar sentir un calor extraño, una mezcla de celos y admiración silenciosa hacia Clara. Alejandro, observando la escena, frunció ligeramente el ceño, intrigado por la influencia que la joven empezaba a tener en su hijo. Esa misma semana, Alejandro decidió llevar su plan un paso más lejos. Organizó una pequeña reunión familiar, invitando a algunos socios de confianza y dejando que Clara y Santiago estuvieran presentes. Su objetivo era claro, provocar a Isabel, hacer que se sintiera insegura, mientras mostraba la influencia de la babá sobre su hijo. Durante la cena, Alejandro hizo comentarios sutiles, con una sonrisa calculada. Santiago parece disfrutar mucho la compañía de Clara. Casi diría que tiene más confianza con ella que con su propia madre. Isabel apretó los labios, tratando de no reaccionar. Su orgullo le impedía admitir lo que sentía, pero la punzada de celos era inevitable. Clara, por su parte, mantuvo la calma, respondiendo con delicadeza. Santiago es un niño maravilloso. Solo intento apoyarlo y hacer que se sienta seguro. El ambiente se tensó aún más cuando uno de los invitados, sin darse cuenta, preguntó, ¿es nueva en la casa? Nunca había visto a Clara antes. Alejandro aprovechó la oportunidad para intensificar la humillación de manera sutil, mirando a Isabel y comentando, sí, es reciente. Y debo decir que ha impresionado a todos, incluso a mi hijo. Isabel, incapaz de contener más la frustración, se retiró discretamente a su habitación, mientras la conversación continuaba. Cada palabra de Alejandro estaba diseñada para generar conflicto, pero Clara no reaccionaba con resentimiento ni orgullo, solo actuaba con integridad y respeto. Más tarde, en el cuarto de Santiago,
Clara encontró al niño preocupado, mirando por la ventana la lluvia que seguía cayendo sin descanso. ¿Qué pasa, Santiago?, preguntó suavemente. Es que mamá se fue, dijo el niño, con voz temblorosa. No le gustó, ¿verdad? Clara lo abrazó con ternura. Santiago, lo que importa es que tú seas feliz y estés seguro. Las personas grandes a veces se confunden, pero no significa que te quieran menos. Ese momento de intimidad y cuidado fortaleció el vínculo entre ellos, mientras Isabel, desde su habitación, escuchaba los suaves murmullos y risas y sentía una mezcla de envidia y desconcierto. Por primera vez, comenzó a cuestionar sus propias actitudes y el orgullo que la había mantenido distante de su hijo. En los días siguientes, Alejandro continuó manipulando situaciones para probar los límites. Contrató a Clara para que supervisara actividades sociales, como paseos y pequeños eventos, dejando que la joven se convirtiera en una presencia constante, visible y apreciada por Santiago. Cada gesto de la babá era observado con atención por Isabel, quien no podía evitar notar cómo la autenticidad y el cariño de Clara se ganaban el corazón de su hijo sin esfuerzo. ¿Qué harías tú en esta situación?, se insertaría nuevamente la voz narrativa. ¿Cómo reaccionarías si alguien que considerabas intruso comenzara a ganarse el afecto de tu familia? Escríbelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Poco a poco, los roces y tensiones se convirtieron en pequeños aprendizajes y momentos de reflexión. Isabel comenzó a mirar a Clara con otros ojos, aunque su orgullo todavía la mantenía distante. Alejandro, por su parte, disfrutaba del espectáculo, sin imaginar que los lazos que se formaban podrían cambiar por completo la dinámica de su familia y que la joven que él había subestimado sería la clave de un evento inesperado y decisivo que marcaría la historia para siempre. El escenario estaba listo, la mansión, la tormenta emocional y la intrincada red de relaciones que se estaban tejiendo entre los personajes eran el preludio de un conflicto que pronto alcanzaría su clímax, desafiando orgullos, secretos y expectativas. Cada día acercaba a Clara más a la posición que cambiaría no solo su vida, sino también la de todos los que habitaban aquel mundo de apariencias y poder. El ambiente en la mansión comenzó a volverse más pesado. Cada día, Clara se encontraba con pequeñas humillaciones sutiles que la mantenían alerta, pero que no lograban quebrar su espíritu. Isabel, con sus ojos siempre atentos, encontraba excusas para hacer comentarios sarcásticos frente a la joven. Alejandro, como siempre, disfrutaba del espectáculo silencioso, midiendo cada reacción como un maestro de ajedrez observando su tablero. Un día, durante la preparación de la mesa para un almuerzo familiar, Isabel comentó con voz fría: Clara, asegúrate de colocar los cubiertos correctamente. No quiero que Santiago se acostumbre a la torpeza. Clara respiró hondo y respondió con calma: por supuesto, señora Isabel. Haré todo lo posible para que esté perfecto. El tono de Isabel, aunque disfrazado de instrucción, estaba cargado de desprecio. Cada palabra era una pequeña prueba de paciencia. Clara sentía el peso de la mansión y de la vigilancia constante, pero mantenía su dignidad intacta. Su educación, su humildad y su firmeza eran escudos invisibles que la protegían frente a la manipulación de Alejandro y la hostilidad velada de Isabel. Mientras colocaba los platos, Clara no podía evitar observar al pequeño Santiago, quien la miraba con una mezcla de confianza y cariño. El niño había aprendido a valorar la sinceridad y la bondad que Clara le ofrecía, algo que comenzaba a faltarle en su relación con sus padres. Mamá, dijo Santiago mientras colocaba su servilleta, ¿por qué eres tan seria con Clara? Ella solo quiere ayudarnos. Isabel bajó la mirada, incómoda. No sabía cómo responder sin revelar sus sentimientos de celos y amenaza silenciosa. Se limitó a ordenar: Santiago, concéntrate en tu almuerzo. La tensión se volvía cada vez más evidente durante los encuentros familiares. Alejandro, con su sonrisa calculadora, no perdía oportunidad para generar pequeños conflictos. Clara, tu manera de enseñar a Santiago es interesante, comentó un día, con un tono ambiguo que podía interpretarse como elogio o crítica. Clara levantó la vista con serenidad: solo intento guiarlo con paciencia y cariño, señor Duarte. Alejandro frunció ligeramente el ceño, intrigado por la calma de Clara frente a su manipulación. Isabel, por otro lado, sentía como su orgullo comenzaba a ceder, aunque su miedo a mostrarse vulnerable la mantenía rígida. Cada interacción era un delicado equilibrio entre autoridad,
celos y afecto genuino. En esos días, Clara también comenzó a notar detalles de la vida de Isabel que explicaban su comportamiento. Descubrió que, a pesar de su apariencia de perfección, Isabel había tenido una infancia marcada por la pobreza y la lucha constante por ascender en la sociedad. Esa revelación no la hizo sentir superior ni juzgarla, solo fortaleció su comprensión y empatía. Un día, mientras reorganizaba la biblioteca, Clara encontró un álbum de fotos antiguo. Al abrirlo, vio imágenes de Isabel pequeña, sonriendo tímidamente, con ropa modesta y un entorno humilde. La joven comprendió que detrás de la frialdad y el lujo se escondía una historia de lucha y orgullo. ¿Qué harías tú si descubrieras un secreto así sobre alguien que parece inaccesible? Se insertaría nuevamente la voz narrativa. Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. El pequeño Santiago, ajeno a los conflictos adultos, continuaba desarrollando su relación con Clara. Cada tarde, jugaban, leían y exploraban juntos rincones de la mansión que normalmente estaban prohibidos para él. La cercanía con la joven le proporcionaba una sensación de seguridad y alegría que no encontraba en su propia madre, que a veces se mostraba distante y fría, atrapada en sus propios miedos y orgullo. La tensión entre Isabel y Clara alcanzó un punto crítico cuando una visita importante llegó a la mansión. Alejandro organizó un evento donde Clara debía servir de asistente y demostrar sus habilidades, mientras Isabel se sentaba a observar, lista para juzgar cada gesto de la joven. Durante la recepción, Alejandro susurró a Isabel con tono provocador: «Mira cómo todos admiran a Clara. Incluso Santiago parece más feliz con ella que con su propia madre». Isabel sintió un pinchazo en el corazón. Su orgullo se mezclaba con la incredulidad. No podía creer que un simple acto de bondad y atención de Clara hacia su hijo tuviera tanto efecto. La joven, por su parte, mantenía su compostura y profesionalismo, sin dejarse intimidar ni provocar. A medida que la jornada avanzaba, las humillaciones veladas continuaron, comentarios sobre su origen humilde, críticas disfrazadas de consejos, y la constante vigilancia de Alejandro. Sin embargo, cada desafío servía para fortalecer a Clara, quien demostraba que la dignidad, la empatía y la paciencia podían superar incluso las situaciones más difíciles. El contraste entre los mundos, el lujo y la apariencia frente a la humildad y la sinceridad, se volvía cada vez más evidente, preparando el terreno para los próximos eventos que cambiarían para siempre la dinámica de la familia Duarte. Cada momento, con el paso de los días, el vínculo entre Clara y Santiago se fortalecía a pasos agigantados. Cada mañana, el niño corría hacia ella con una sonrisa radiante, sus rizos dorados rebotando con cada movimiento. Para Santiago, Clara no era solo una cuidadora, era su confidente, su compañera de juegos, alguien que comprendía sus emociones sin juzgarlas. «Clara, mira», exclamó un día mientras señalaba una torre de bloques de madera que había construido solo. «¿Crees que podemos hacerla aún más alta?» Clara sonrió, sus ojos brillando con ternura. «Claro, Santiago. Pero recuerda que hay que colocar cada bloque con cuidado, para que no se caiga». Mientras jugaban, Alejandro observaba desde la distancia, un café en la mano, con una mezcla de curiosidad y satisfacción calculada. Sabía que la influencia de Clara sobre Santiago era innegable, y disfrutaba del efecto que esto tenía en Isabel. La tensión silenciosa entre la madre y la joven crecía con cada interacción, cada risa compartida, cada palabra de aliento. Isabel, por su parte, comenzaba a sentir un conflicto interno. Por un lado, admiraba la dedicación y paciencia de Clara, pero por otro, su orgullo y miedo a perder el control la mantenían rígida y distante. Observaba cómo su hijo corría hacia Clara, cómo sus ojos se iluminaban con alegría, y no podía evitar sentir una punzada de celos mezclada con cierta envidia silenciosa. «Santiago, ¿quieres que te ayude a limpiar los pinceles?», preguntó Clara, mientras recogía restos de pintura del suelo después de una tarde de actividades artísticas. «Sí. Pero tú eres mucho mejor que mamá», dijo el niño con una sonrisa traviesa. Clara tragó saliva, consciente de que aquellas palabras podrían intensificar los sentimientos de Isabel. Sin embargo, respondió con suavidad: «Lo importante es que todos aprendemos y nos divertimos juntos». Esa misma tarde, Isabel se acercó al estudio donde Clara y Santiago estaban jugando con un rompecabezas complicado. Su mirada era evaluadora, pero también cargada de una emoción que no podía reconocer del todo: admiración y preocupación. «Clara, ¿segura que quieres dejar que Santiago haga eso solo?», preguntó, intentando mantener un tono neutral.
Sí, señora Isabel, respondió Clara con calma. Él tiene mucha imaginación y creatividad, solo necesita un poco de orientación. Santiago levantó la cabeza y sonrió, orgulloso de su logro. Mamá, ¿lo ves? Clara confía en mí. Isabel sintió un nudo en el estómago. La confianza que su hijo depositaba en Clara la hacía cuestionar su propia relación con él, la forma en que la distancia emocional y su orgullo habían creado barreras invisibles. Cada risa de Santiago junto a Clara era un recordatorio de lo que faltaba en su propio vínculo con su hijo. Mientras tanto, Alejandro planeaba la siguiente fase de su estrategia. Decidió organizar una salida familiar, un paseo en el parque cercano, donde Clara estaría a cargo de Santiago. Su intención era crear un escenario donde Isabel se sintiera desplazada, y donde la influencia de Clara sobre su hijo quedara aún más evidente. Durante el paseo, Clara demostró su paciencia y cuidado en cada acción. Observaba atentamente al niño, sujetándolo cuando corría por el césped, alentándolo a explorar la naturaleza, y enseñándole a respetar las reglas sin imponer autoridad de manera estricta. Santiago la seguía con entusiasmo, riendo y aprendiendo al mismo tiempo. Clara, ¿ves ese nido de pájaros? Dijo señalando un árbol. Podemos observarlos sin molestarlos. Exactamente, Santiago, respondió. Esa noche, después de un día lleno de juegos y actividades, Clara se sentó junto a Santiago en su habitación. Las luces eran tenues, proyectando sombras suaves en las paredes decoradas con figuras de animales y colores cálidos. El niño se recostó sobre la cama, con los ojos brillantes y una sonrisa tímida, mientras Clara se acomodaba a su lado. Clara, dijo Santiago con voz baja, ¿puedo contarte un secreto? Clara asintió, inclinándose hacia él con atención. Claro, Santiago. Puedes confiar en mí. El niño respiró hondo y comenzó a relatar cosas que jamás había compartido con sus padres. Habló de sus miedos a la soledad, de noches en que se sentía invisible, de cómo algunas palabras de su madre lo hacían sentir pequeño y vulnerable. Cada frase estaba cargada de sinceridad, y cada silencio entre palabras era un puente hacia la confianza que había construido con Clara. Santiago, susurró Clara con suavidad, no tienes que sentir miedo ni culpa por tus sentimientos. Es normal sentir tristeza o preocupación, y está bien expresarlo. El niño apoyó su cabeza en su regazo y suspiró aliviado. Me alegra que estés aquí, Clara. Nadie me entiende como tú. Ese momento no solo fortaleció el vínculo entre ellos, sino que también reveló a Clara la complejidad de la vida familiar en la mansión. Comprendió que detrás del lujo y las apariencias, había un niño necesitado de afecto y comprensión, y unos padres atrapados en sus propios miedos y orgullos. ¿Qué harías tú si escucharas los secretos de un niño que nadie más entiende? Se insertaría la voz narrativa para interactuar con la audiencia. Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Al día siguiente, Clara decidió acompañar a Santiago en sus estudios y actividades artísticas. La mansión se llenó de risas y creatividad. Pintaban juntos, armaban rompecabezas y exploraban cada rincón del lugar. Cada momento era una oportunidad para que el niño se sintiera seguro, amado y valorado. Mientras tanto, Isabel observaba desde la distancia, atrapada entre la admiración y el orgullo. No podía negar que la presencia de Clara estaba transformando la vida de su hijo, pero su orgullo la mantenía en silencio. Se preguntaba cómo había permitido que una persona externa tuviera tanta influencia sobre la felicidad de Santiago. Alejandro, por su parte, seguía disfrutando del juego que había iniciado. Sin embargo, empezaba a notar que su plan de humillar a Isabel tenía efectos inesperados. La calma y la firmeza de Clara frente a las provocaciones demostraban que no era fácil de manipular. Su carácter y bondad empezaban a imponer respeto incluso en él. Clara, dijo Santiago un día mientras organizaban una torre de bloques, ¿crees que mamá me querrá tanto como tú me quieres? Clara lo miró con ternura y respondió, estoy segura de que tu mamá te ama, Santiago. A veces los adultos tienen dificultades para mostrarlo, pero eso no significa que no sientan cariño. Ese consejo calmó al niño y le dio la confianza para expresar sus emociones. Cada palabra de Clara era un puente hacia la comprensión y la apertura emocional, algo que Isabel aún debía aprender a practicar. En los días siguientes, la relación entre Clara y Santiago se volvió inseparable. Cada tarde estaba llena de confidencias, juegos y pequeñas aventuras.
La joven escuchaba historias del niño, de su miedo a fallar, de su deseo de ser escuchado y comprendido. Santiago, a su vez, aprendía a confiar, a comunicarse y a sentir que era importante. El contraste con la actitud de Isabel era cada vez más evidente. La madre, atrapada en su orgullo y miedo a mostrar vulnerabilidad, empezaba a reflexionar sobre sus propias acciones y cómo habían afectado la relación con su hijo. Cada risa de Santiago junto a Clara era un recordatorio de lo que podía haber perdido al priorizar las apariencias sobre el afecto genuino. La mansión, antes silenciosa y rígida, comenzaba a llenarse de momentos de ternura y conexión auténtica. Cada gesto de Clara, cada sonrisa compartida con Santiago, era un soplo de humanidad que transformaba el ambiente y desafiaba las dinámicas de poder establecidas. ¿Qué harías tú si pudieras cambiar la vida de un niño solo con tu cariño y atención? La voz narrativa invita nuevamente a la audiencia a interactuar. Escríbelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Poco a poco, los secretos y emociones que Clara descubría de Santiago preparaban el terreno para una revelación mayor. Su paciencia, empatía y compromiso con el bienestar del niño serían clave en los eventos que estaban por venir, donde cada decisión tendría consecuencias profundas para toda la familia Duarte. Una tarde de otoño, mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente los ventanales de la mansión, un nuevo conflicto se acercaba. Alejandro había decidido organizar una pequeña reunión con amigos cercanos, planeando mostrar la influencia de Clara sobre Santiago, y al mismo tiempo, provocar la incomodidad de Isabel. Clara ayudaba a preparar algunos detalles de la reunión, asegurándose de que el niño estuviera cómodo y distraído con juegos y actividades. Alejandro, como siempre, observaba con atención, midiendo cada reacción y esperando el momento perfecto para generar tensión. Clara, asegúrate de que Santiago no se acerque demasiado a los invitados, ordenó Alejandro, con una sonrisa calculadora. No queremos que su relación contigo eclipse a nadie más. Clara asintió con serenidad, pero internamente su determinación crecía. Sabía que su papel era proteger al niño y mantener su bienestar emocional, incluso frente a las manipulaciones de Alejandro. Isabel, vestida con un elegante vestido azul oscuro, observaba desde la distancia. Sus ojos seguían cada movimiento de Clara y su hijo. Cada sonrisa de Santiago hacia la joven era un recordatorio de su propia distancia emocional y de los celos que comenzaban a aflorar. Durante la reunión, Alejandro hizo comentarios cuidadosamente diseñados para incomodar a Isabel. Santiago parece muy feliz con Clara, dijo a los invitados, con un tono que podía interpretarse como elogio o provocación. Incluso me atrevería a decir que la prefiere a ella en ciertas actividades. Isabel tragó saliva, sintiendo cómo la tensión se acumulaba dentro de ella. Su orgullo y miedo a perder influencia sobre su hijo se enfrentaban a la realidad de que Clara había ganado su corazón con cuidado y paciencia. El niño, consciente de la incomodidad de su madre, se acercó a Clara y le susurró: «Clara, mamá está enojada». «¿Hice algo mal?» «No, Santiago», respondió Clara suavemente, acariciando su cabello. «No hiciste nada mal. A veces los adultos se sienten confundidos o celosos, pero eso no cambia cuánto te quieren». El pequeño suspiró aliviado y se aferró a Clara con confianza. Su vínculo se volvía más fuerte con cada desafío, mientras Isabel comenzaba a sentir la intensidad de sus propios sentimientos. La situación se volvió más tensa cuando uno de los invitados comentó la procedencia humilde de Clara. «No puedo creer que alguien de tu experiencia haya logrado manejar al niño con tanta destreza», dijo uno de los socios, admirado. Alejandro aprovechó la oportunidad para intensificar la provocación. «Sí, Clara es realmente especial. Incluso yo, que conozco bien a mi hijo, quedo impresionado con su paciencia y dedicación». Isabel no pudo contener un gesto de molestia y se retiró discretamente a su habitación, dejando que Clara y Santiago continuaran compartiendo risas y juegos frente a los invitados. La joven mantenía su compostura, demostrando respeto y profesionalismo, sin permitir que las humillaciones sutiles la afectaran. Esa noche, mientras Clara acostaba a Santiago, el niño se volvió hacia ella con una expresión seria. «Clara, ¿crees que mamá algún día entenderá que solo quiero que me cuides y me escuches?» Clara suspiró y lo abrazó con ternura. «Santiago, cada persona tiene su tiempo y sus propias maneras de demostrar amor. Lo importante es que tú sepas que siempre estaré aquí para ti,
pase lo que pase. Mientras tanto, Isabel, desde su habitación, escuchaba los suaves murmullos y risas. Sentía una mezcla de celos, admiración y temor. Por primera vez, comenzó a cuestionar sus propias actitudes y la manera en que había interactuado con su hijo, dándose cuenta de que la verdadera conexión no se podía forzar ni comprar con lujos. El primer conflicto importante estaba en marcha, la influencia de Clara sobre Santiago y la tensión entre la joven y la madre llegaban a un punto crítico. Alejandro, aunque disfrutaba del drama que había creado, empezaba a notar que la fuerza de carácter y la bondad de Clara no eran fáciles de manipular. ¿Qué harías tú si alguien que intenta manipularte constantemente pusiera a prueba tu paciencia y tu carácter? La voz narrativa invita a la audiencia a reflexionar. Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Los días siguientes estarían llenos de pequeños choques, malentendidos y pruebas de paciencia, mientras la historia comenzaba a acercarse a una revelación que cambiaría el rumbo de todos los personajes, poniendo a prueba valores, orgullo y afecto familiar. Las semanas pasaron y la tensión en la mansión aumentaba de manera silenciosa pero constante. Alejandro, con su mente siempre calculadora, había logrado que Isabel se sintiera incómoda frente a Clara, mientras disfrutaba viendo cómo la joven continuaba ganándose el afecto de Santiago. Sin embargo, lo que él no esperaba era que la integridad de Clara comenzara a generar cambios sutiles en la propia dinámica familiar. Una tarde, mientras Alejandro y algunos socios discutían negocios en la sala principal, Isabel observaba desde la escalera cómo Clara y Santiago jugaban con piezas de construcción en el suelo. La joven enseñaba al niño a armar estructuras más complejas, fomentando la creatividad y la paciencia. Cada sonrisa de Santiago hacia Clara era un golpe silencioso para el orgullo de Isabel, quien sentía un nudo en el estómago. Clara, asegúrate de que no se ensucien demasiado los pisos, dijo Isabel con tono controlado. No quiero que parezca que somos descuidados ante los invitados. Clara simplemente asintió, manteniendo la calma y el respeto. No se preocupe, señora Isabel. Estoy atenta a todo. Alejandro, notando la tensión, decidió incrementar la prueba. Santiago parece confiar mucho en Clara, comentó, con una sonrisa ambigua. Incluso me atrevería a decir que disfruta más con ella que con su propia madre. El pequeño Santiago frunció el ceño, preocupado por los comentarios de su madre, mientras Clara le susurraba, no te preocupes, Santiago. Solo confío en ti y en tus decisiones. Ese momento marcó un punto de quiebre. Isabel, incapaz de contener sus emociones, salió de la mansión para dar un paseo sola, intentando ordenar sus pensamientos. Mientras caminaba bajo la lluvia ligera, recordó su infancia difícil y los sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba. Comprendió que su orgullo la había alejado de su propio hijo y que Clara estaba mostrando una forma de amor y dedicación que ella misma había olvidado. Al mismo tiempo, Clara comenzó a notar pequeños cambios en Isabel. La frialdad que antes era evidente empezaba a suavizarse en ciertos momentos. Isabel la observaba, y aunque aún mantenía distancia, ahora existía un reconocimiento silencioso de la bondad y la paciencia de Clara. ¿Qué harías tú si empezaras a notar cambios en alguien que siempre te había visto como amenaza? La voz narrativa invita nuevamente a la audiencia a interactuar. Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Esa misma noche, un evento inesperado ocurrió. Santiago sufrió un pequeño accidente mientras jugaba en el balcón. Tropezó y quedó colgando peligrosamente de la baranda. Clara reaccionó de inmediato, corriendo hacia él y sujetándolo con fuerza, evitando que cayera. Santiago, estoy aquí. Gritó Clara, con voz firme pero calmada. Todo va a estar bien, confía en mí. Alejandro y los demás invitados quedaron paralizados al ver la escena. Isabel corrió al balcón, horrorizada, mientras Clara sujetaba a su hijo con determinación. En ese instante, la fuerza de carácter, la calma y la dedicación de Clara salvaron la vida de Santiago. Gracias a Dios. Susurró Isabel, lágrimas corriendo por su rostro. Su orgullo y celos se mezclaron con un sentimiento profundo de gratitud y reconocimiento hacia Clara. Alejandro, aunque sorprendido, comenzó a ver la verdadera fortaleza de la joven. No era alguien que pudiera ser manipulado o humillado fácilmente. Clara no solo protegía al niño, sino que también demostraba un corazón valiente y capaz de actuar con rapidez y seguridad.
Esa noche, mientras Santiago dormía tranquilo en su habitación, Isabel se sentó junto a Clara, con voz temblorosa. No sé cómo agradecerte. Has salvado la vida de mi hijo. No solo eso, me has mostrado algo que yo había olvidado, la importancia del cariño y la paciencia. Clara, con humildad, respondió, no es nada, señora Isabel. Santiago es un niño valiente y merecía sentirse seguro. Solo hice lo que cualquier persona que lo ama haría. Este incidente marcó la primera gran virada en la historia, la admiración y respeto de Isabel hacia Clara comenzaron a crecer, y Alejandro comenzó a darse cuenta de que había subestimado el carácter y la integridad de la joven. La dinámica familiar estaba cambiando, y la historia tomaba un giro inesperado que prepararía el terreno para el clímax que se acercaba. Tras el incidente en el balcón, la mansión quedó sumida en un silencio cargado de emociones. Isabel, por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus prioridades y su orgullo necesitaban ser reevaluados. Mientras Clara colocaba cuidadosamente a Santiago en su cama, la madre observaba desde la puerta, con los ojos llenos de lágrimas y un sentimiento de gratitud mezclado con culpa. Santiago, susurró Isabel, acercándose tímidamente. Nunca debería haber dudado de ti, ni de ella. El niño, todavía con la emoción del susto en su mirada, sonrió débilmente. Mamá, no estoy enojado. Solo quiero que todos estemos bien. Clara intervino con suavidad, guiando la conversación con calma y firmeza. Isabel, lo importante es que ahora todos estamos a salvo. Santiago necesita sentir seguridad y cariño, y eso se logra con paciencia y amor. El tono de Isabel cambió. Su orgullo y temor a mostrarse vulnerable comenzaron a ceder ante la claridad de la situación. Comprendió que su hijo necesitaba afecto genuino más que disciplina estricta o apariencias impecables. Alejandro, por su parte, aunque satisfecho con el efecto dramático que se había producido, no pudo evitar sentir una mezcla de respeto y admiración hacia Clara. Su plan inicial de humillación había dado un giro inesperado. Ahora, la joven no solo había demostrado fortaleza y valentía, sino que también había ganado un lugar irreemplazable en el corazón de Santiago y en la consideración de Isabel. Los días siguientes fueron un proceso de ajuste. Isabel empezó a involucrarse más con su hijo, aprendiendo a expresar afecto y a escuchar con atención, mientras Clara seguía apoyándolos de manera discreta pero firme. Cada pequeño gesto se convirtió en un puente hacia la reconciliación emocional. Clara, gracias por enseñarme a ver a mi hijo de otra manera, confesó Isabel un día, mientras compartían un momento juntas en la terraza. Nunca pensé que podría aprender tanto de alguien que comenzó siendo una desconocida en nuestra casa. Clara sonrió, humilde y serena. Todos podemos aprender, señora Isabel. A veces solo necesitamos alguien que nos muestre el camino con paciencia y comprensión. Santiago, feliz con la nueva dinámica, continuaba acercándose a ambos con confianza y alegría. Su relación con la madre se fortalecía poco a poco, mientras su vínculo con Clara permanecía firme y lleno de afecto genuino. Alejandro, observando la transformación, comprendió que la verdadera influencia de Clara no estaba en obedecer órdenes o cumplir tareas, sino en tocar corazones y cambiar vidas con bondad y firmeza moral. Su arrogancia inicial comenzaba a ceder ante la evidencia de que algunas personas poseen una fuerza interior que no puede ser manipulada ni subestimada. ¿Qué harías tú si vieras a alguien ganarse la confianza de un niño y al mismo tiempo transformar a los adultos que lo rodean? La voz narrativa invita nuevamente a la audiencia a reflexionar. Escríbelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. La mansión, que antes parecía fría y llena de tensiones, comenzó a llenarse de momentos genuinos de conexión y ternura. Cada tarde estaba marcada por risas compartidas, juegos y conversaciones sinceras, donde los personajes aprendían a valorar lo esencial, la empatía, el respeto y la paciencia. Este periodo de transformación preparaba el terreno para el clímax de la historia. Las emociones reprimidas, los secretos y los conflictos internos estaban a punto de emerger, llevando a todos los personajes a enfrentarse con sus propios miedos y a descubrir la importancia de la justicia, la humildad y el verdadero amor familiar. Los días siguientes transcurrieron con una rutina más armoniosa en la mansión. Isabel, aunque todavía tímida y reservada,
comenzaba a acercarse a Santiago con gestos sinceros, mientras Clara continuaba desempeñando su papel de cuidadora y guía emocional. Sin embargo, Alejandro, siempre calculador, decidió introducir un nuevo desafío que pondría a prueba la fortaleza y la integridad de Clara. Una mañana, recibió una llamada inesperada, un socio importante debía llegar a la mansión para una reunión crucial. Alejandro vio la oportunidad perfecta para generar tensión y observar cómo Clara manejaba la situación bajo presión. La joven, acostumbrada a enfrentar situaciones difíciles con calma, asumió la responsabilidad de coordinar la llegada del invitado, preparando la casa y asegurándose de que Santiago estuviera seguro y entretenido. Clara, recuerda que este invitado es importante. No puedes permitir ningún error, advirtió Alejandro con un tono que mezclaba desafío y expectación. Lo entiendo, señor Duarte. Haré todo lo posible para que todo salga perfecto, respondió Clara con seguridad, sin dejarse intimidar. El invitado llegó puntualmente y la reunión comenzó. Alejandro, sentado junto a su socio, lanzó comentarios indirectos sobre la relación de Clara con su hijo. Es impresionante cómo Clara ha logrado conectar con Santiago, incluso mejor que su propia madre, en ciertos aspectos. Isabel, escuchando estas palabras, sintió una mezcla de emociones, sorpresa, celos y una creciente admiración hacia Clara. Su orgullo aún estaba presente, pero no podía negar que la joven había demostrado una capacidad excepcional para guiar y proteger a su hijo. Durante la reunión, un accidente menor ocurrió. Era una noche oscura, con la lluvia golpeando con fuerza los ventanales de la mansión. La tormenta parecía reflejar la tensión creciente dentro de la casa. Alejandro, en su estudio, revisaba documentos importantes, mientras Isabel se encontraba en la sala, reflexionando sobre lo ocurrido en las últimas semanas y cómo Clara había cambiado la vida de su hijo, de manera silenciosa, la suya propia. Santiago jugaba en su habitación, emocionado por mostrarle a Clara su nuevo dibujo. Pero de repente, un cortocircuito provocó un incendio en la sala de juegos. Las llamas comenzaron a expandirse rápidamente, llenando la casa de humo y pánico. Clara. Santiago. Gritó Isabel, aterrada, corriendo hacia la habitación del niño. Clara reaccionó inmediatamente, entrando en la habitación y tomando a Santiago en brazos, protegiéndolo mientras el humo empezaba a llenarlo todo. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara, debía salvar al niño y sacar a todos de la mansión antes de que fuera demasiado tarde. Santiago, confía en mí. Dijo Clara, con voz firme y calmada, guiando al pequeño por un pasillo lleno de humo. Alejandro, al darse cuenta del peligro, intentó organizar a los sirvientes, pero la confusión y el miedo hacían que todo fuera más caótico. Isabel seguía a Clara, con lágrimas corriendo por su rostro, sintiendo una mezcla de miedo y gratitud profunda. Clara encontró una salida de emergencia y condujo a Santiago y a Isabel fuera de la mansión, justo cuando las llamas alcanzaban el salón principal. La lluvia afuera ayudaba a contener el fuego, pero el daño ya era evidente. «Estamos a salvo», exclamó Clara, abrazando a Santiago mientras lo sostenía contra su pecho. «Todo va a estar bien». Isabel, aún temblando, se acercó y miró a Clara con admiración y gratitud absoluta. «No sé cómo agradecerte. Has salvado la vida de mi hijo y me has mostrado lo que significa proteger y amar de verdad». Alejandro, viendo la magnitud del evento y la valentía de Clara, comenzó a entender que no podía controlar todo ni manipular a quienes poseían un carácter fuerte y noble. La joven había demostrado su valor no solo en momentos cotidianos, sino en la crisis más peligrosa de sus vidas. ¿Qué harías tú si estuvieras frente a un peligro que pone en riesgo a alguien que amas? La voz narrativa invita a la audiencia a reflexionar. Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Esa noche, mientras los bomberos controlaban el incendio, Isabel se sentó junto a Clara y Santiago bajo un techo provisional, con mantas secas y café caliente. Por primera vez, la madre expresó sus emociones con sinceridad. Clara, he sido orgullosa y distante. Pero hoy he aprendido algo invaluable: el amor verdadero no se impone, se demuestra con acciones. Clara sonrió con humildad. Señora Isabel, todos podemos aprender y cambiar. Santiago tiene la suerte de tenerte y de ser amado por tantas personas. Santiago, aún abrazado a Clara, miró a su madre y dijo: «Mamá, gracias, y gracias a Clara». El incidente del incendio no solo puso a prueba la valentía y la moralidad de Clara,
sino que también sirvió como catalizador para que Isabel comenzara a transformarse y Alejandro comprendiera la verdadera fuerza que reside en la integridad y la bondad. Con el clímax alcanzado, la historia estaba lista para avanzar hacia la resolución, donde la justicia poética y la reparación emocional darían cierre a los conflictos y fortalecerían los vínculos familiares de manera profunda y duradera. Los días posteriores al incendio fueron de reconstrucción y reflexión. La mansión, aunque dañada, comenzaba a recobrar su forma, mientras los miembros de la familia y Clara procesaban lo sucedido. Isabel, transformada por la experiencia, se acercó más a Santiago y comenzó a mostrar afecto y atención genuinos. «Santiago, quiero que sepas que estoy aquí para ti», dijo Isabel, acariciando el cabello del niño. «Y también quiero agradecerte por enseñarme a ser mejor madre». El pequeño sonrió, abrazando a su madre y a Clara al mismo tiempo. «Mamá». «Clara, gracias a las dos por cuidarme». Alejandro, por su parte, reflexionaba sobre sus acciones y planes pasados. Comprendió que sus intentos de manipular y humillar a Isabel y a Clara habían fracasado ante la fortaleza y la integridad de la joven. Por primera vez, reconoció que la verdadera autoridad no se imponía con poder o riqueza, sino con acciones valientes y un corazón noble. «Clara», dijo Alejandro, con un tono más sincero que nunca. «Has demostrado ser más que una cuidadora, eres una persona con un valor excepcional. Gracias por todo lo que has hecho por Santiago y por nuestra familia». Clara sonrió, con humildad y tranquilidad. «Señor Duarte, solo hice lo que debía. Santiago es un niño increíble, y merecía sentirse seguro y amado». La justicia poética se manifestó claramente. Alejandro, que había intentado manipular y controlar la situación, aprendió una lección sobre la humildad y el respeto. Isabel, que había sido distante y orgullosa, descubrió la importancia del amor genuino y la conexión emocional con su hijo. Y Clara, cuya bondad, paciencia y valentía habían salvado vidas, recibió el reconocimiento y la gratitud que merecía, consolidando su lugar en la familia. Los vecinos y amigos que visitaban la mansión también notaron el cambio. La atmósfera antes rígida y tensa se había transformado en un espacio cálido, lleno de risas, comprensión y afecto genuino. Cada acción de Clara había dejado una marca imborrable en todos los presentes, demostrando que la bondad y la integridad siempre prevalecen, incluso frente a los planes más calculados y los conflictos más difíciles. ¿Cuál fue la parte más emocionante para ti? La voz narrativa invita a la audiencia a reflexionar y comentar. Cuéntamelo en los comentarios y dime también desde qué ciudad me estás viendo. A medida que la vida volvía a la normalidad, la relación entre Isabel y Clara se fortaleció. Isabel aprendió a confiar y a valorar la dedicación y el cariño de la joven, mientras Clara continuaba apoyando a Santiago y guiando a la familia hacia una dinámica más sana y equilibrada. El pequeño Santiago, feliz y seguro, seguía disfrutando de cada momento con su madre y Clara, mientras Alejandro aprendía, lentamente, a ser más comprensivo y a reconocer la importancia de la humildad y la gratitud. La familia, marcada por la experiencia, comenzaba un nuevo capítulo basado en el respeto mutuo, la empatía y el verdadero amor. Con la resolución alcanzada, la historia no solo cerraba los conflictos principales, sino que también dejaba una enseñanza clara: la bondad, la valentía y la integridad pueden transformar vidas, sanar corazones y establecer conexiones que el poder y el orgullo nunca podrían lograr. Semanas después del incendio, la mansión brillaba con renovada vida. Cada rincón que antes estaba marcado por tensiones y silencio ahora estaba lleno de risas, diálogo y momentos compartidos. Isabel había cambiado notablemente, su actitud orgullosa y distante se había transformado en un comportamiento atento y afectuoso hacia su hijo, mientras reconocía la influencia positiva de Clara en la familia. Santiago, más seguro de sí mismo y feliz, corría por los pasillos mostrando sus dibujos, sus juegos y su entusiasmo contagioso. Clara, siempre cercana y paciente, continuaba siendo su guía, protectora y amiga, sin necesidad de imponer autoridad, solo con la fuerza de su ejemplo y su bondad. Alejandro, por su parte, había comenzado a reflexionar sobre su propio comportamiento. Su intento de manipulación había fracasado, y lo que inicialmente pensaba como una estrategia de control se había convertido en una lección de humildad y respeto. Por primera vez, comprendió que la riqueza y el poder no podían reemplazar la honestidad, la valentía y la integridad de quienes actúan con corazón. «Isabel», dijo Alejandro un día, mientras conversaban en la terraza. «Creo que hemos aprendido mucho de esta experiencia. Clara nos ha mostrado lo que significa cuidar de alguien de verdad». Isabel asintió,
con una mezcla de gratitud y reflexión. Sí, y creo que nunca volveré a subestimar el valor de la paciencia, el cariño y la dedicación. Santiago y yo tenemos mucha suerte de tener a Clara en nuestras vidas. Clara, modesta y sonriente, respondió, solo he hecho lo que cualquier persona que ama a un niño haría. Santiago es valiente, inteligente y merece sentirse seguro y amado. El epílogo de la historia mostraba la transformación de cada personaje. Isabel aprendió a priorizar el afecto genuino sobre el orgullo y las apariencias, Alejandro comprendió que la verdadera autoridad proviene del respeto y la honestidad, y Clara, con su valentía y bondad, no solo salvó una vida, sino que también enseñó una lección duradera sobre moralidad, justicia y humanidad. La mansión, símbolo de riqueza y poder, ahora reflejaba algo mucho más valioso, el amor, la empatía y la conexión sincera entre sus habitantes. Cada rincón que antes estaba marcado por la tensión y la distancia emocional ahora estaba lleno de momentos compartidos, risas y comprensión. ¿Cuál fue la parte que más te conmovió de esta historia? La voz narrativa invita a la audiencia a interactuar por última vez. Escríbelo en los comentarios y dime también desde qué ciudad me estás viendo. La historia de Clara, Santiago, Isabel y Alejandro quedaba como un testimonio de cómo la bondad, la valentía y la integridad pueden superar la manipulación, el orgullo y la injusticia, dejando una enseñanza clara: el verdadero valor reside en nuestras acciones y en la forma en que cuidamos y amamos a quienes dependen de nosotros. Con la paz restaurada y la familia unida por la gratitud y la comprensión, la vida continuaba, más fuerte, más cálida y llena de esperanzas renovadas. Cada día se convertía en una oportunidad para reforzar los lazos, enseñar lecciones de vida y celebrar la fuerza del amor verdadero. Meses después de los eventos que transformaron la mansión, la familia Duarte había alcanzado un equilibrio que antes parecía imposible. Isabel se mostraba más cercana y afectuosa con Santiago, aprendiendo a escuchar, comprender y expresar sus sentimientos. Cada gesto que antes era frío o distante ahora estaba lleno de cariño y atención. Clara, siempre humilde y dedicada, seguía siendo la guía emocional de Santiago, asegurando que el niño creciera en un entorno seguro y lleno de amor. Su influencia no solo fortalecía la confianza del niño, sino que también ayudaba a Isabel a comprender cómo ser madre de manera más compasiva y consciente. Alejandro, aunque orgulloso por naturaleza, comenzó a mostrar respeto genuino hacia Clara. La joven había demostrado que la verdadera fortaleza no radica en la riqueza, el poder o la manipulación, sino en la integridad, la valentía y la bondad. Su capacidad de actuar con calma y determinación frente a la adversidad se había ganado la admiración de todos. Clara, has hecho más por nuestra familia que muchos podrían imaginar, dijo Alejandro un día, con una sinceridad que sorprendió a todos. Tu valor y dedicación han cambiado nuestras vidas. Clara sonrió, tranquila y serena. Solo he hecho lo que cualquier persona con amor en el corazón haría. Santiago merece lo mejor, y estoy feliz de poder ayudar. Santiago, pleno y feliz, continuaba creciendo rodeado de amor y seguridad. Sus risas llenaban la mansión, y cada logro pequeño o grande era celebrado tanto por su madre como por Clara, consolidando un vínculo que sería para toda la vida. La historia, que comenzó con un plan de humillación y orgullo, terminó transformándose en una lección de vida sobre justicia, amor y moralidad. Cada personaje había aprendido algo invaluable. Isabel descubrió la importancia del afecto genuino, Alejandro comprendió que el respeto y la humildad superan cualquier intento de control, y Clara demostró que la valentía y la bondad siempre prevalecen. ¿Cuál crees que fue la mayor lección de esta historia? La voz narrativa invita a la audiencia a interactuar. Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Con la armonía restaurada, la mansión dejó de ser un símbolo de poder y riqueza para convertirse en un hogar lleno de calidez, empatía y amor verdadero. La familia Duarte, guiada por la integridad y la valentía de Clara, estaba lista para enfrentar el futuro unida, recordando siempre que la moralidad y el afecto sincero son los pilares de una vida plena y feliz. El tiempo continuó su curso, y la familia Duarte encontró en la rutina diaria una nueva forma de vivir, marcada por la comprensión y la empatía. Isabel, antes orgullosa y distante, había aprendido a priorizar los sentimientos de su hijo, mostrando afecto y atención genuinos en cada momento. Santiago, pleno y feliz, disfrutaba de una infancia llena de risas, juegos y seguridad, acompañado siempre por Clara y el apoyo de su madre. Clara, cuya valentía y bondad habían salvado la vida de Santiago, seguía siendo un pilar fundamental en la familia. Su influencia no solo ayudaba a fortalecer la relación entre madre e hijo,
sino que también enseñaba lecciones de vida a todos los presentes, que la verdadera fuerza se manifiesta en la integridad, la paciencia y la dedicación hacia quienes amamos. Alejandro, aunque seguía siendo un hombre de negocios astuto, había aprendido a valorar la humildad, el respeto y la moralidad. Su intento inicial de humillar a Isabel a través de Clara había fracasado, y en su lugar, había sido testigo de cómo el carácter y el corazón de una persona podían cambiar la dinámica de toda una familia. Nunca imaginé que alguien pudiera enseñarme tanto con solo actuar con bondad, confesó Alejandro, con una mezcla de respeto y admiración hacia Clara. Hoy entiendo que la verdadera autoridad se gana con acciones y no con poder o riqueza. El hogar, antes dominado por tensiones y rivalidades, ahora era un espacio de amor, comprensión y conexión genuina. Cada rincón de la mansión reflejaba la transformación de sus habitantes: Isabel, más afectuosa y cercana; Santiago, seguro y feliz; Alejandro, reflexivo y respetuoso; y Clara, siempre humilde y dedicada, con la satisfacción de haber cambiado vidas sin esperar nada a cambio. Recuerda, querido espectador, que a veces las personas más humildes y valientes son las que más impacto tienen en nuestras vidas. La voz narrativa invita a la reflexión final. ¿Has vivido alguna situación donde alguien te enseñó una lección de vida que nunca olvidarás? Escríbelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. El epílogo de esta historia resalta la moral clara y duradera: la bondad, la valentía y la integridad son más poderosas que cualquier intento de manipulación o humillación. Las acciones que provienen del corazón pueden salvar vidas, cambiar destinos y transformar incluso los corazones más orgullosos. Así, la familia Duarte continuó adelante, con la paz restaurada y la certeza de que cada desafío enfrentado juntos fortalecía sus lazos y les enseñaba la importancia de la empatía, el afecto genuino y la justicia poética que surge cuando la bondad prevalece. La historia de Clara, Santiago, Isabel y Alejandro quedaba como un testimonio imborrable de cómo el amor, la valentía y la integridad siempre triunfan, dejando un legado que sería recordado por generaciones. Mientras el sol se alzaba sobre la mansión, la luz cálida iluminaba cada rincón, revelando un hogar lleno de paz y armonía. Las paredes que antes resonaban con tensiones ahora reflejaban risas, afecto y conversaciones llenas de sinceridad. Santiago corría por los pasillos, mostrando con orgullo sus dibujos y nuevas habilidades, mientras Isabel lo seguía con una sonrisa genuina, demostrando la transformación que había experimentado en su corazón. Clara, observando la escena con serenidad, sentía una profunda satisfacción. Su valentía y bondad habían marcado la diferencia en la vida de un niño, en la relación con su madre y hasta en el corazón de Alejandro. Sabía que, aunque las riquezas y el poder podían mover montañas, las acciones sinceras y llenas de amor tenían el poder de cambiar vidas de manera mucho más profunda y duradera. Alejandro, sentado en la terraza con una taza de café, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Reconoció que la verdadera autoridad y respeto no se obtienen con riqueza o manipulación, sino con integridad, humildad y actos que reflejan un corazón noble. Por primera vez, comprendió que la justicia poética y la bondad pueden transformar incluso los escenarios más difíciles. La familia, unida y fortalecida, ahora miraba hacia el futuro con esperanza y confianza. Cada día se convertía en una oportunidad para aprender, crecer y demostrar afecto genuino. La experiencia vivida quedaría grabada en sus memorias como una lección sobre el valor del amor verdadero, la paciencia y la integridad. Y así, querido espectador, mientras cierras los ojos esta noche, recuerda que incluso en los momentos de mayor desafío, la bondad y la valentía pueden iluminar el camino, proteger a quienes amamos y transformar vidas. Que tus acciones, siempre guiadas por el corazón, creen recuerdos duraderos y enseñanzas que inspiren a quienes te rodean. Dulces sueños.